La Casa Blanca, Wall Street y nuestro Banco Central siguen hablando de lo fuerte que será nuestra economía en los próximos años y de cómo podemos tener el aterrizaje suave, evitando una recesión incluso después de la alta inflación y los tipos de interés más altos. Pero hay algunas banderas rojas importantes en nuestra economía que la mayoría de la gente está pasando por alto en este momento. Se lo mostraré. Hay 3 factores económicos que empezaremos a ver confluir en los próximos años. El primero es la inevitable contracción del crédito tras la montaña de deuda de varios billones de dólares que creamos durante la pandemia. El segundo es el efecto retardado del aumento de los tipos de interés sobre el desempleo y el mercado laboral. Y en tercer lugar, el dilema del coste de la vida. La inflación sigue siendo alta y los salarios empiezan a caer. Ahora bien, el objetivo de este vídeo no es asustarle ni que cunda el pánico, sino ofrecerle una visión más holística de lo que está ocurriendo en la economía en estos momentos. Porque la realidad es que hay oportunidades económicas en cada etapa de nuestra economía, pero las únicas personas que pueden capitalizar estas oportunidades son las que son conscientes de ellas y saben cómo capitalizarlas. Así que entremos en materia, empezando por la crisis crediticia. Y lo siento si suena un poco estirado, me estoy recuperando de un pequeño resfriado ahora mismo y todavía estoy en Londres de viaje haciendo algunas cosas por aquí, así que por eso tengo el fondo diferente. Pero empecemos hablando de la crisis crediticia. La primera parte de esta crisis crediticia tiene que ver con las corporaciones, porque cada corporación durante el auge de la pandemia salía y pedía prestado toneladas de dinero a muy bajo precio, porque en la primera mitad del año las tasas de interés estaban en sus niveles más bajos de la historia. Así que todas las empresas decían, oh, ¿quieres decir que puedo salir y pedir prestado millones o miles de millones de dólares al 2, 3, 4% de interés? Pues apúntame. Así que vimos cómo se creaba esta enorme montaña de deuda con las corporaciones durante ese boom pandémico. El problema es que las corporaciones no tienen la flexibilidad de obtener generalmente hipotecas de tasa fija a 30 años. Son préstamos a 3, 4, 5, 6, 7 años que se reajustan y ahora los tipos de interés son mucho más altos. Bueno, estamos empezando a ver esta primera ola de reajustes de deuda corporativa que va a suceder en 24. Y lo verás aún más acelerado en 25. Y así, si los tipos de interés se mantienen altos en 24 y 25, que es lo que el Banco de la Reserva Federal dice que probablemente tendrá que suceder para luchar contra la inflación. Si los tipos de interés se mantienen altos, eso significa que todas estas empresas que están sentadas en estos enormes montones de deuda van a ver que los pagos de la deuda se disparan. ¿Por qué? Bueno, no significa que vayan a pedir más dinero prestado, sino porque el coste de su deuda actual, el coste del servicio de esta deuda va a subir. Eso significa que todas las empresas que tienen grandes deudas van a ver un gran aumento de sus gastos en los próximos 24 meses, suponiendo que los tipos de interés se mantengan altos. Pero no se trata solo de las empresas, también son los propietarios de locales comerciales. Y se enfrentan a un dilema único, porque al igual que las empresas, si inviertes en bienes raíces comerciales, por lo general no obtienes una hipoteca a 25 o 30 años. Muchas veces usted está recibiendo un préstamo de 5 años que va a reajustar. Y mientras tenemos un problema de varios billones de dólares aquí también, donde muchos propietarios corporativos salieron y compraron propiedades o refinanciaron sus propiedades cuando las tasas de interés eran muy bajas. Ahora bien, esto permitió a muchos arrendadores corporativos reducir sus costes durante el auge de la pandemia porque se podían conseguir tipos de interés mucho más bajos. Sin embargo, ahora en los próximos 24 meses, a medida que más y más de estas deudas comienzan a reajustarse, bueno, los costos de estos propietarios corporativos también van a aumentar. Ahora, generalmente lo que harías como propietario cuando tus costes aumentan es que vas a trasladar este coste a tus inquilinos. Simplemente subes los alquileres. Pero lo difícil aquí es que también estamos viendo un cambio en el mercado comercial, el mercado inmobiliario comercial, en particular el mercado de oficinas, porque, bueno, muchas oficinas están vacías entre un 25 y un 50%, gracias al nuevo estilo de trabajo híbrido o al cambio en la dinámica de la CFS. Así que ahora si usted es un propietario sentado en un edificio de oficinas y ahora su oficina es 25, 30, 50% vacante y ahora usted está sentado en millones de dólares de deuda, y la deuda comienza a reajustarse y tus pagos están aumentando. No tienes capacidad para subir los alquileres porque no quieres que tus inquilinos se vayan y tienes todas esas vacantes. Así que ahora ya estás en una situación en la que estás luchando para hacer los pagos de tu hipoteca. Te cuesta hacer frente a los gastos y ahora tus gastos empiezan a subir. Usted puede comenzar a ver por qué esto sería un problema, especialmente para las oficinas en los próximos años. Aquí es donde en parte la Casa Blanca está tratando de salvar a los propietarios comerciales, porque salieron con este pseudo rescate donde crearon este programa de miles de millones de dólares para permitir a los propietarios de oficinas, inversores inmobiliarios de oficinas, convertir parte de su espacio de oficinas en residencial, con hipotecas subvencionadas y potencialmente dinero gratis a través de subvenciones, porque es una manera ahora de ayudar a los propietarios de oficinas para evitar este tipo de quiebra o impago.
La tercera parte de esta crisis crediticia tiene que ver con los bancos. Y si nos remontamos a la primera parte de 23, cuando vimos Silicon Valley Bank fallar y un par de otros bancos fallan, la razón por la que estos bancos estaban fallando en la primera parte de 23 se debió a que muchos de estos bancos, como Silicon Valley Bank, eran número uno sentado en activos bajo el agua. Y luego cuando la gente que pidió prestado dinero del Banco del Valle del Silicio, en ese caso, eran empresas de tecnología, empresas de nueva creación. Cuando perdieron la capacidad de hacer sus pagos, el banco comenzó a luchar financieramente. Y debido a que el banco estaba sentado en los activos bajo el agua, no podían salir y recaudar más dinero. Así que se vieron obligados a cerrar sus puertas y en default. Ahora, la pregunta es, ¿qué activos tenían estos bancos que estaban bajo el agua? Y estos fueron los bonos, en particular los bonos del Tesoro, también conocidos como préstamos que usted hace al gobierno. Y la forma en que el mercado de bonos funciona es que a medida que las tasas de interés suben, los precios de los bonos generalmente caen. Así que ahora, la razón por la que muchos de estos bancos, como Silicon Valley Bank, estaban sentados en activos bajo el agua, era porque las tasas de interés han subido mucho. Y esto causó que los bancos, como Silicon Valley Bank, estuvieran sentados en activos bajo el agua, por lo que no podían salir y recaudar más dinero. Ahora, ¿qué ha pasado desde Silicon Valley Bank? Hemos visto las tasas de interés subir aún más, lo que significa que los precios de los bonos han caído aún más, lo que significa que otros bancos comerciales están sentados bajo el agua en estos activos. Y si usted comienza a ver más dolor en la economía y la gente no puede seguir haciendo sus pagos al banco, tal vez son los propietarios comerciales, tal vez son las empresas, y la gente pierde la capacidad de hacer sus pagos al banco y los bancos no pueden salir y recaudar más dinero porque están bajo el agua en sus activos. Usted puede comenzar a ver cómo esto podría crear más problemas en el sector bancario, porque los problemas que crearon la crisis bancaria en la primera parte del año, que fue la subida de los tipos de interés, no han mejorado. De hecho, han empeorado porque los tipos de interés han subido aún más y mucha gente ha ignorado u olvidado por completo lo que pasó con los tipos de interés más altos y los bancos están bajo el agua en estos bonos del Tesoro. Pero ese problema sigue ahí. Y esto es algo que usted quiere recordar, que si los bancos ven menos ingresos, podrían tener dificultades para salir a recaudar más dinero. Ahora que ya hemos hablado de la crisis crediticia, hablemos del impacto de unos tipos de interés más altos y del efecto retardado de unos tipos de interés más altos en la economía. Por cierto, si usted está interesado en las formas en que puede mejorar su educación financiera, mi equipo de Briefs Media elaboró un libro electrónico increíble titulado Cómo construir riqueza como inversor, que se puede leer de forma gratuita. Este libro electrónico repasa un montón de cosas como la forma de construir una mentalidad de un inversor, a la forma de empezar a ahorrar su dinero como inversor, a la forma de invertir su dinero, cómo generar flujo de caja, cuáles son las diferentes maneras en que usted puede invertir, a la forma de gastar su dinero inteligentemente, cómo ganar más dinero y cómo proteger sus activos. Este ebook es totalmente gratuito, así que si quieres obtener una copia de este ebook, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación. Iremos a briefs.toco/ebook. La razón por la que el Banco de la Reserva Federal sube los tipos de interés para enfriar la inflación es porque cuando todo el mundo tiene dinero para gastar, ves que la demanda de cosas aumenta, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene dinero, verás grandes colas en la tienda de Gucci. Cuando hay grandes colas en la tienda de Gucci, Gucci venderá todos sus productos y entonces empezarán a subir el precio de los productos porque, bueno, no quieren que todo el mundo tenga un bolso de Gucci, aunque en cierto modo quieren eso. Pero ya sabes lo que estoy tratando de decir. No quieren que todo el mundo tenga un bolso Gucci, así que tienen que subir los precios de sus productos. Así que cuando el Banco de la Reserva Federal sube los tipos de interés, ¿qué pasa? Eso enfría la demanda. ¿Por qué? Porque hace que gastar dinero sea más caro. ¿Por qué? Porque entonces la deuda de tu tarjeta de crédito se encarece. La hipoteca de tu casa se encarece. El pago del coche se encarece. Y cuando los tipos de interés suben, el gasto empieza a enfriarse. ¿Y eso qué significa? Bueno, ahora, si estás enfriando el gasto porque tienes que gastar más dinero en tu vivienda, tienes que gastar más dinero en tu coche, no vas a tener ese mismo dinero para salir y derrochar en Gucci. Lo que significa ahora menos colas en Gucci, lo que significa un enfriamiento del gasto y un enfriamiento de la inflación. Por eso el Banco de la Reserva Federal sube los tipos de interés. Pero esto tiene repercusiones, porque nuestro sistema económico funciona con el gasto. Si todo el mundo tiene dinero para salir y hacer cola para comprar Gucci, ¿qué significa eso? En primer lugar, Gucci va a querer abrir más tiendas. Número 2, van a encargar la creación de más bolsos. Y número 3, van a querer contratar a más vendedores para seguir vendiendo sus cosas. Así que si todo el mundo gasta dinero en Gucci, Gucci tiene el dinero para contratar a más personas y para ampliar y seguir construyendo sus operaciones, lo que significa que más personas tienen puestos de trabajo y su negocio está en auge. Pero cuando las ventas se ralentizan, ocurre lo contrario. Ahora, tal vez Gucci tiene que cerrar sus tiendas. Quizá tengan que despedir a algunos de sus empleados y asociados. Quizá no encarguen tantos bolsos y por tanto algunos de sus fabricantes o proveedores empiecen a perder ingresos. Quizá también tengan que reducir su tamaño. Nuestro sistema económico se basa en el gasto. Y justo ahora, a finales de año, ¿empezamos a ver el impacto de estos tipos de interés más altos en el mercado laboral?
Porque en primer lugar, lo que estamos empezando a ver es que las empresas están contratando menos gente y han ralentizado su contratación. Lo hemos visto prácticamente en todos los sectores, donde las empresas ya no contratan como antes. Y por otro lado, no estamos viendo el mismo crecimiento salarial que antes. De hecho, el crecimiento salarial se ha ralentizado mes tras mes y algunas empresas incluso están recortando los salarios de algunos de sus nuevos empleados. ¿Por qué? Porque es una dinámica completamente diferente en el mercado laboral. Antes, en el año, estaba en plena mano del empleado. Los empleados tenían todo el reinado donde tenías más margen de negociación, tenías la capacidad de pedir más beneficios, tenías la capacidad de negociar mucho más porque los empleadores estaban desesperados por empleados. Ahora estamos empezando a dar la vuelta y los empresarios no ven la misma necesidad de más y más empleados que antes. ¿Por qué? Porque el gasto se está ralentizando. Sus beneficios se ralentizan, así que están ralentizando su crecimiento. Y ahora, como empleado, como cada vez más empresas están reduciendo personal, tienes menos margen de negociación y menos margen de maniobra. Y ahora estamos empezando a ver que el crecimiento del empleo se ralentiza. Las empresas contratan menos. Las empresas están empezando a reducir su tamaño. Y el crecimiento salarial también empieza a ralentizarse. Y si los tipos de interés se mantienen altos, se puede esperar que esta tendencia continúe en el año del año, lo que podría resultar en un mayor desempleo. Un mayor desempleo significa que más gente no tiene trabajo. Si más gente no tiene trabajo, bueno, eso naturalmente tiene un impacto en la economía, lo que me lleva al punto número 3, el gasto. Y quiero empezar hablando de la inflación porque lo interesante de la inflación es que hay mucha gente que pregona que la inflación se está enfriando. Pero hay algunas cosas que quiero que recuerden sobre la inflación. La primera es que la inflación se acumula. Y número 2, enfriar la inflación no significa que los precios de las cosas estén cayendo. Significa que los precios de las cosas están subiendo menos rápido. Y hoy, en el momento en que estamos grabando este video, los precios de las cosas siguen subiendo más rápido que los salarios de la mayoría de la gente. Así que cuando hablamos de inflación compuesta, ¿qué significa esto? La inflación que estamos viendo hoy no está en una burbuja. Esta es la parte superior de la inflación que vimos en la primera parte del año. Esto es en la parte superior de la inflación inflada, la alta inflación que vimos en el año. Esto se suma a la alta inflación que vimos en el año. Y esto se suma a la inflación que vimos en el año. Así que cuando hablamos de enfriamiento de la inflación, tienes que recordar, en los últimos años los salarios no han subido tanto como la inflación. Pero en los últimos años la inflación ha sido extremadamente alta. Y cada año la inflación se acumulaba. Ahora estamos a finales de año y todo el mundo habla de que sí, que la inflación se está enfriando, pero eso no significa que los precios de las cosas estén bajando. Solo significa que los precios de las cosas están subiendo menos rápido. Y esto se suma a todos los años anteriores de inflación por encima de la media, muy por encima de la media. Así que hoy todavía tenemos una inflación alta, todavía más alta que el crecimiento salarial de mucha gente y todavía más alta que las expectativas del Banco de la Reserva Federal. Y esto se suma a la inflación del año anterior, lo que significa que cada vez más personas tienen menos dinero para gastar en sí mismos, tienen menos dinero para ahorrar, tienen menos dinero para invertir, porque tienen que gastar más dinero en su vivienda, en sus viajes y en sus comestibles. Y la forma en que muchas personas han estado haciendo frente a estos gastos más elevados ha sido recurrir a cosas como las tarjetas de crédito, razón por la cual hemos visto una cantidad récord de deuda de tarjetas de crédito en la actualidad. Ahora, con el tiempo se llega a un punto de ruptura. No se puede seguir yendo más y más y más profundo en la deuda de tarjetas de crédito indefinidamente. Eventualmente vas a llegar al máximo y no puedes seguir gastando más dinero. De hecho, fue interesante. Vimos que el gasto se ralentizó en octubre, lo que fue muy interesante y sorprendente. Pero ¿qué ocurrió en octubre que pudo contribuir a la ralentización del gasto? Bueno, tal vez fue el hecho de que los préstamos estudiantiles se reiniciaron. En octubre, millones de estadounidenses tuvieron que volver a pagar una cuota de 3, 4, 5 o $600 que no habían tenido que pagar en años. Así que todavía tenemos una alta inflación, tenemos más y más deuda de consumo. Los estadounidenses ahora tienen que pagar sus préstamos estudiantiles de nuevo, que es un cargo adicional en la parte superior de la alta inflación. Y ahora estamos viendo una desaceleración del mercado laboral. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todas estas cosas contribuyen a ralentizar el gasto y la ralentización del gasto del APC puede llevar a un aumento del desempleo, lo que lleva a una ralentización de la economía. Por eso quiero que entiendas los diferentes factores que están ocurriendo ahora mismo. ¿Sigue habiendo gasto? Sí. ¿Sigue creciendo la economía? Sí. ¿Seguimos viendo que la gente gasta como loca? Sí. Todas estas cosas son buenas para la economía hoy en día. No tan buenas para el que gasta, no tan buenas para el consumidor. Buenas para la economía, buenas para el inversor, buenas para el que tiene formación financiera. Sin embargo, tienes que recordar, no hay mucho que la gente puede gastar, sobre todo cuando se gasta más rápido que el crecimiento de los ingresos, que es lo que estamos viendo suceder. Y si la gente sigue endeudándose con las tarjetas de crédito, si la gente sigue endeudándose con los ahorros de toda la vida, si la gente sigue endeudándose con el por si acaso, al final la gente llegará a un punto de ruptura. ¿Cuándo es ese punto de ruptura? No lo sé.
Pero estas son las cosas que quiero que entiendas y que tenemos estas banderas rojas en la economía que quiero que recuerdes y entiendas porque nuestra economía es un rompecabezas muy grande. No es solo una cosa. Y quiero que estés educado financieramente. De esa manera no te dejas sorprender por nada y así podrás aprovechar las oportunidades que se te presenten. Es por eso que he estado diciendo, no es el año para que salgas y financies un camión. Es el año para que usted consiga financieramente inteligente. De esa manera puedes empezar a construir una educación financiera y construir una preparación financiera para capitalizar las oportunidades que podrían estar viniendo hacia ti. Todo el mundo estaba siguiendo la crisis bancaria cuando Silicon Valley Bank y Signature Bank se derrumbaron debido a sus activos bajo el agua. Pero esta cita, los activos bajo el agua no han mejorado de muchos otros bancos. De hecho, han empeorado y la mayoría de la gente está ignorando esto. Echa un vistazo. Cuando la crisis bancaria estaba sucediendo en la primera parte del año, hubo dos desencadenantes principales para esto.